Raúl Rodríguez. Puedes pasar la plataforma, por favor. Mi hermano es misionero en Argentina y está aquí porque uno de sus jóvenes vino al colegio de San Luis. Qué mejor que el pastor te acompañe, ¿verdad? Para que te deje donde te vas a quedar y no te vayas a regresar. Y gracias a Dios por la vida del hermano Raúl. Es un amigo que conozco de hace tiempo, ¿verdad? Y ha sido una bendición que el Señor ha hecho en su vida, el tiempo que estuvo tomando en diputación y ahora ya en el campo misionero por 2 años. Y estoy seguro que el Señor le va a usar, hermano. Si ahorita llaman a Raúl que pase y nos traiga el mensaje. Bueno, buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente en esta iglesia. Es un privilegio y bueno, agradezco a Dios por la oportunidad y también al pastor. Yo solamente andaba visitando por aquí, dando algunos reportes de la obra que Dios está haciendo en la Argentina. Y bueno, el pastor me invitó a predicar en este día. Y es una tremenda responsabilidad, ¿no? Cubrir estos lugares. Para mí es un gran privilegio, ¿verdad? Su gracia que el Señor nos permite. Reciban saludos, hermano, de parte de mi familia y de parte de la iglesia de Mendoza, Argentina, y en Las Heras, donde estamos pastoreando ya por 2 años, gracias a Dios. Dios nos ha dado el privilegio ya de estar ahí y Dios está obrando. Y bueno, sí, la razón de estar aquí en México es porque Dios llamó a un joven de mi iglesia a servir de tiempo completo. Y él actualmente se está preparando ahí en la iglesia de San Luis Potosí, ¿verdad? El Señor le llamó y ahí está ahorita. Y Dios en su gracia le permita culminar lo que ha empezado, ¿verdad? Y sigan orando por nosotros, hermano, agradezco. Sé que han estado orando por la salud de mi hija. Ella ha estado batallando un poquito constantemente. Y bueno, recientemente nos dijeron que tiene una fractura de lumbar en la columna. Y ahorita va a estar llevando unos tratamientos, va a estar ahí traumatología, llevando algunos procedimientos, pero bueno, Dios en su gracia le permita recuperarse bien, ¿verdad? Y que Dios nos siga supliendo como hasta ahora lo ha hecho. Y gracias, hermanos, por tener parte en esto. Y ustedes ya tienen parte en Argentina, hermanos. Creo que no les animó mucho, ¿no? Como que todavía están dormidos, no sé. Ustedes tienen parte en Argentina. Creo que ya se oyó diferente, ¿verdad? De verdad, hermano, nosotros solamente somos la extensión de iglesias como estas, hermanos, amén. Nosotros solamente estamos cumpliendo con el propósito por el cual el Señor nos llevó, en ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y es lo que estamos haciendo nosotros allá en la Argentina, ¿verdad? Y hermanos, sigamos fieles en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, amén. Y bueno, hermano, oren por la Argentina. En la Argentina recientemente está metido en problemas económicos otra vez, como lo ha estado muchas veces. Actualmente el precio del dólar subió a 40 pesos argentinos, como 38 pesos mexicanos, y ha habido un tremendo descontrol en Argentina. No está pasando como en Venezuela, ¿verdad? Que no dejan comprar muchas cosas. Aquí, bueno, lo contrario, por subir tanto los precios, la gente ha ido a saquear los negocios, ¿verdad? Y eso ha sido un poco difícil. Pero bueno, gracias a Dios, hermano, que Dios cuida de sus hijos, amén. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata y le provee a sus hijos para suplir de cada necesidad, amén. Y hasta ahora por 2 años lo ha hecho y no dudo que el Señor lo seguirá haciendo por más tiempo. Mientras Él no venga, estaremos fieles ahí en Argentina, amén. Bueno, actualmente, hermano, somos ya 35, 40 gentes ahí las que nos reunimos cada miércoles, cada domingo, y es difícil, hermano, luchar con la cultura argentina. Es muy difícil. Alguna vez lo dije, su verdadera religión de los argentinos es el fútbol, hermano. Ellos dejan todo por el fútbol. Ahora en el mundial, cuando jugaba Argentina entre semana, cancelaban escuelas y trabajos para apoyar la selección, hermano. Así, de esa manera vive la Argentina. Nosotros vivimos cerca de la cancha local del equipo de ahí de la colonia, del Huracán de Las Heras, y cuando él juega de local los sábados es un descontrol total ahí, ¿verdad? Para nosotros es imposible en esa zona salir a evangelizar, pero gracias a Dios, Dios nos permite en otras áreas poderlo hacer, amén. Y siempre hay oportunidad para predicar del Evangelio, amén.
Ore por nosotros, hermano, también estamos orando a Dios, que Dios nos permita llevar un grupo de hermanos de música, ¿verdad? Quería ver al pastor Fuentes, pero yo anda de viaje, porque nos hace falta buena música en Argentina, hermanos. Está muy cerca de Chile y también tiene mucho contexto de música de repente y contemporánea, y no hay buena música en Argentina, entonces necesitamos de buena música en nuestras iglesias, ¿amén? Mis hijos estuvieron en una escuela de música, en una escuela cristiana, pero bueno, ya después cuando empiezan con proyectos les cambian las cosas. Yo pedí que se les diera clases con los seminarios con el Bautista y el Majestuoso, pero después les cambiaron las cosas, ya sus proyectos de fin de curso les pusieron, a Mayra le pusieron a cantar otras cosas que no me gustó y bueno, hubo la necesidad de sacarlas, ¿verdad? Entonces ahorita estamos orando a Dios, que Dios nos permita seguir con ellos, que sigan aprendiendo. Yo en el área de la música estoy medio obsoleto, ¿verdad? Aun cuando canto debajo de la regadera, el agua se corta, ¿verdad? Por tan mal que canto. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, que Dios nos dé gracia para poder cumplir, ¿verdad? Y que mis hijos sigan desarrollando lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Si recuerda, Mayra está con el violín, ella lo sigue haciendo, mi hijo Natanael está empezando con el piano, y bueno, Mayra sigue también con la voz y el canto, y gracias a Dios, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y bueno, hermano, ore por mí, porque me estoy acostumbrando otra vez a la tortilla y al chile, y eso va a ser difícil cuando me vaya, ¿verdad? Otra vez llegar a batallar con la comida en Argentina va a ser difícil. Lo que más extrañamos de nuestro país fue la comida, ¿amén? Y la gente, nuestra iglesia, ¿verdad? Pero en lo personal la comida se nos hizo difícil, acostumbrarnos a comer todo con pan y sin chile. Para el argentino el chimichurri ya es picoso, entonces imagínense cómo comen el chile, ¿verdad? O sea, no comen nada. Entonces para nosotros ha sido difícil, pero bueno, ya 2 años estando allá ya nos hemos acostumbrado, pero ahora otra vez ya me acostumbré aquí a la tortilla y al chile, y cuando llegue otra vez va a ser a acostumbrarme otra vez al pan y a todo lo que ya estamos habituados a comer allá, ¿verdad? Es un gusto de verdad, hermanos, estar aquí, el privilegio que Dios me da en su gracia. Vamos a buscar, hermanos, en esta mañana el libro de Génesis, capítulo 37. Personalmente, hermanos, es una predicación que Dios me llevó a preparar y estudiar recién que llegamos al país, por muchas cosas a las que nos enfrentamos, a los cambios de cultura, el cambio de todo, y bueno, al estar con mi hija de cerca en sus constantes problemas de salud, también eso Dios ha traído a nuestra vida ciertas pruebas, y a través de eso, hermano, es como Dios trajo a mi mente, a mi corazón este mensaje, y de verdad el anhelo de mi corazón esta mañana es poder ser de bendición a sus vidas, hermano. Vamos a leer Génesis 37, vamos a estar viendo todo el capítulo, pero solo vamos a darle lectura del versículo número 1 al versículo número 11, y le voy a invitar a ponerse en pie, hermano, y vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 1 y usted me sigue en el 2, y nos unimos todos en el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo:
he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a pasarnos que llegan a ti? Todos. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, hermano, conocemos esta historia. Sabemos por lo que José pasó, vivió. Y tomando este pasaje, hermano, quiero hablar por este tiempo. Una vida de pruebas convertida en bendición. Una vida de pruebas convertida en bendición. Déjeme orar. Señor, agradezco, Dios, por este privilegio inmerecido. Y ruego que en tu gracia, Dios, me uses. Solamente soy el instrumento en este día, Señor. Te pido perdón por mi pecado si hay, para que tu palabra pueda salir sin mancha, sin arruga. Y una vez más, Espíritu Santo, toma control de mi mente, mi boca, mis actos, mis pensamientos. Que todo lo que diga y haga sea para honra y gloria tuya. Y una vez más, Señor, te ruego que me escondas atrás de tu preciosa cruz y hagas lo que yo no puedo hacer, Señor. Te sigo rogando por mi familia en Argentina, por la iglesia, por el país en general, Señor, que tú hagas un grande milagro, Señor. Permítenos, Dios, poder llegar al presidente Mauricio Macri y que tú puedas traer su salvación eterna, Señor. Pido por el pastor Alejandro que tú le uses de igual manera en este día donde él está predicando, y que en este día, Señor, podamos seguir glorificando y exaltando tu nombre. Te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, gracias. Llegamos a la Argentina, ya cuando el Señor nos empezó a permitir tener gente. Cada problema que me estaba metiendo por predicar, allá, pues, al igual que en otro país, pues cambia el idioma. Aunque hablamos español y todo, pero cuestión de modismos, ¿verdad? Es nada más acomodar los modismos. Y siempre en mis primeras predicaciones tengo una hermana anciana que se sienta frente de mí, y cada que decía algo mal, ella se agarraba aquí y le hacía así, ¿verdad? Y no la maté de un infarto, porque Dios fue bueno, ¿verdad? Porque me metí en muchos problemas. Y una ocasión expresé que había salido en bola a ganar almas con los jóvenes, ¿verdad? Y aquí entendemos eso, ¿verdad? Una bola por aquí, vemos cosas así. Y la hermana pues casi se agarró, y yo dije, seguro dije algo mal. Y seguí, y ella me dijo: pastor, ¿lo puedo interrumpir? Sí. Me dijo: ¿usted sabe lo que es andar en bola o ver una bola aquí en Argentina? Y le dije: pues un grupo de gente. Me dijo: no. Dice: acá andar en bola es andar desnudos. Entonces, cuando usted dijo andaba en bola con los jóvenes, todos nos imaginamos andaba el pastor desnudo con los jóvenes ganando algo. Entonces, bueno, cada problema que me metí, ¿verdad? Y ahora es al revés, hermanos. Ahora ya digo más palabras argentinas que mexicanas, porque bueno, tenía que hacer dos bosquejos, ¿verdad? Uno mexicano y uno argentino para no cometer errores. Y ahora, bueno, me pasa al revés. Ya me siento extranjero en mi propio país, ¿puede imaginar eso? Ahora digo argentinas que aquí no se pueden decir, y bueno, tengo que voltear a ver si está mi hermana anciana, ¿verdad? Para que me haga la seña de que estoy diciendo las cosas mal. Espero, hermanos, de verdad no decir alguna palabra en argentino que aquí sea mal dicha, ¿no? Ahí hay una manera de cómo expresarse a los jóvenes que acá es una grosería. Y mi hijo Natanael un día dijo, refiriéndose a cómo lo dicen en Argentina, y casi lo disciplino, porque bueno, es una grosería aquí, pero allá no, es muy común. Entonces él la dijo, y le dije: Natanael, no digas eso. Me dijo: ¿qué estoy diciendo? Pues estás diciendo una grosería. No, papá, no estoy diciendo nada malo, porque hoy en día mis hijos ya, los dos hablan muy argentino ya. Entonces bueno, también es difícil acostumbrarnos para nosotros el escucharle hablar en argentino, ¿verdad? Yo todavía no pierdo mis raíces, y no sé si las pierdo, ¿verdad? Sigo siendo chilango 100%. No creo que se me olvide el barrio, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya con un argentino de Tepito, imagínense, será chistoso eso, ¿verdad? Hermano, como cristianos estamos viviendo a veces, o estamos sometidos a diversas pruebas. Nuestra vida cristiana, hermano, es constante estar en pruebas. No sé si actualmente, hermano, estás tú viviendo en alguna prueba que te es difícil. Yo no sé, hermano, si de alguna manera te has imaginado cómo fuera nuestra vida si no hubiera pruebas. Porque el Señor Jesucristo dijo que si era necesario por un poco de tiempo
tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas, hermanos, son necesarias en nuestra vida cristiana. Aunque a veces no las entendemos, aunque a veces se nos es difícil, hermano, vivir con esas pruebas. Pero las pruebas, hermanos, son necesarias en nuestra vida cristiana, porque nos ayudan a aumentar la fe, nos ayudan a aumentar la confianza a través del Señor. Pero nos es difícil, hermano, vivir con las pruebas todos los días. ¿Está conmigo? A veces, hermano, llegamos a cuestionar el por qué el Señor nos manda pruebas. Es difícil para ciertas familias, ciertas personas, lidiar todos los días con pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas en el trabajo, pruebas de diferentes circunstancias. Y nos es difícil, hermano, lidiar todos los días. Pero recuerda, hermano, que hay un principio en el libro de Romanos, capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, nos es difícil, hermano, en su totalidad entender que todas las pruebas por las que vivimos hoy en día nos ayudan para bien. ¿Está conmigo? Recientemente una persona me decía: pastor, es que no puedo entender el porqué de la muerte de mi familia. Y hermano, yo le pude explicar el porqué aún la muerte, hermano, nos es de bendición. Y yo le compartía mi testimonio. Yo le decía, cuando mi hijo, nuestro primer hijo, murió, en ese día, en el día de su funeral, ahí en el servicio de nuestra iglesia, ese día Dios me llamó a servir de tiempo completo. Yo ese día le rendí mi vida al Señor y le dije: a partir de ahora yo voy a hacer lo que tú quieras. Entonces, aún en la muerte, hermano, Dios tiene un propósito. ¿Está conmigo? Pero nos es difícil entender, hermano. Todas las cosas nos ayudan para bien. Nos es difícil, hermano, vivir con esos versículos en nuestra vida. Porque lo que menos queremos como cristianos, hermano, es estar en pruebas. ¿O a ti te gustan las pruebas? No, yo creo que a nadie, hermano. Pero sabes, hermano, son necesarias. Porque eso también nos ayuda a ser mejores cristianos, hermano. Un cristiano que no es probado, me temo a pensar, hermano, que de repente no está llevando una vida como el Señor quiere. Porque de repente escuchamos lo contrario, ¿verdad? Cuando a veces estamos en pruebas, estamos batallando, de repente la gente nos dice: es que estás en pecado, por eso estás batallando. ¿Verdad que sí? Por lo menos a mí me lo han dicho. Y es que arrepiéntete de tu pecado, por eso estás batallando. Y lo que yo veo en la palabra de Dios es otra cosa, hermano. Porque si tú miras en la palabra de Dios, hombres de Dios fueron probados altamente, hermano. Y eso los llevó a llevar una vida diferente. Como cristianos, hermano, todos los días estamos sometidos a diversas pruebas. Lo difícil de esto, hermano, es entender por qué el Señor las manda. Muchas veces, hermano, cuestionamos al Señor el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que ser a mí? Yo en mi vida personal, hermano, cambié la pregunta y me ha servido. Yo en lugar de preguntarle al Señor por qué, yo le pregunto ¿para qué? Porque hasta el día de ahora, hermano, Él me ha contestado el para qué. Lo primero que Él me contestó, yo ese día, hermano, que le rendí mi vida al Señor, yo no me imaginaba que por haberle dicho que sí, Él me iba a llevar hasta Argentina. Yo no lo sabía, pero Él sí, en sus planes, hermano. Y créeme, hermano, para nosotros ha sido una bendición. Ser embajadores de su palabra en Argentina, para mí ha sido una bendición. Y cada cosa, hermano, que Dios manda a nuestras vidas, si entendemos el propósito para qué, Dios, hermano, lo va a ir mostrando. Lo difícil es que todos los días, hermano, estamos luchando con el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermano, José vivió una vida sometida a pruebas. José, hermano, se enfrentó al odio y al rechazo de sus hermanos. Vemos ahí en nuestro pasaje en base, Génesis 37, en el versículo 18, dice: cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Fíjate, hermano, que era tanto el coraje, quizás la envidia que le tenían a José, hermano, que se enfrentó al odio y al rechazo de sus hermanos. ¿Te puedes imaginar, hermano, que en nuestra vida cristiana nos enfrentamos a lo mismo? A veces la gente nos odia, hermano. A veces somos rechazados. De repente la gente ya no te ve como antes. De repente el grupo de jóvenes con el que antes te juntaban te empiezan a rechazar porque ahora eres burla. Mira ese cristianito. Y ahora constantemente, hermano, somos rechazados. Ahora, si entendemos el versículo, hermano, aún todo eso nos ayuda para bien. Para mí, hermano, el estar lejos de las amistades con las que yo me convivía ha sido lo mejor. Pero algunos tristemente todavía anhelan tener ese tipo de amistades. ¿Está conmigo? El estar, hermano, lejos de las cosas de las que antes yo hacía en el mundo, el estar ahora fuera de ellas, hermano, para mí ha sido una bendición. Para algunos a veces tristemente no, porque todavía siguen anhelando, hermano, estar en las cosas del mundo. ¿Está conmigo? Hermanos, somos odiados y rechazados de parte de este mundo. Hermano, el mejor ejemplo de rechazo fue el Señor Jesucristo. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo rechazaron, hermano. Se burlaban de Él. Él fue, hermano, el mejor ejemplo de rechazo en su vida. Nosotros, hermano, todos los días luchamos con eso. A lo mejor en tu trabajo eres odiado por ser cristiano. A lo mejor en la escuela eres causa de bullying por ser cristiano. Pero es una bendición para nosotros, hermano, si entendemos el propósito por el cual José, hermano, se enfrentó al odio de sus hermanos. Se enfrentó no nada más al rechazo, sino también, hermano, que sus mismos hermanos maquinaran en su cabeza llegarle hasta matar. ¿Te recuerdas que en la palabra de Dios 2 hermanos vivieron eso? Caín y Abel. El odio y el rechazo, hermano, a veces las consecuencias son graves. Llegan hasta el homicidio. Pero ¿sabes qué, hermano? José lo entendió. Gracias a Dios que en la vida de José no pasó eso, porque hubo uno de los hermanos que tuvo temor. ¿Te recuerdas? Rubén dijo, no hagamos tal cosa. Y lo que mejor hicieron fue arrojarlo, hermano. Pero todos los días, hermano, de una o de otra manera, nos enfrentamos al odio de este mundo. ¿Está conmigo? La gente, hermano, piensa que nosotros somos los que tenemos el error. La gente dice, mira esos fanáticos religiosos. Pero tú y yo sabemos, hermano, que ha sido una tremenda bendición conocer a nuestro Salvador. Yo recuerdo, hermano, cuando acepté a Cristo en el año 2000, y mi hermano en ese tiempo, él también vivía en San Luis Potosí. Y bueno, él conoció a mi esposa, hermano, y no sé qué hay en su corazón, pero él le atribuye a mi esposa que yo me haya hecho cristiano. Y no, hermano, ese atributo yo lo tomé. Yo quise decidir ser cristiano, ser hijo de Dios. Pero mi hermano hasta el día de ahora, hermano, nos guarda odio y rencor solamente por ser cristianos. Pero sabes, hermano, dice la palabra de Dios que aunque tu padre, tu madre, tus hermanos te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Está conmigo, hermano. Mira, duele el odio y el rechazo. Sí, no es fácil vivir con eso. Pero cuando yo entiendo, hermano, que Dios está conmigo, todo es más fácil. Amén. Ahora, hermano, Cristo no prometió que nuestra vida cristiana iba a ser fácil. Amén. Dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y hay que negarnos a nosotros mismos, hermano. Hay que negarnos, hermano, a veces a que nosotros tomemos venganza en nuestras manos. Hay que negarnos a nosotros mismos, hermano, a veces contestarles de la misma manera. El Señor dice, no pagues mal con mal, sino págame mal con bien. Y es difícil, hermano, vivir todos los días sabiendo que hay gente que te odia. ¿Está conmigo? De repente tienes un vecino que te hace la vida imposible. ¿No te ha pasado? De repente tú estás escuchando tu música y de repente el otro vecino le pone más fuerte que tú. O de repente hace cosas que en cierta manera te sacan de quicio. José se enfrentó a eso. Fíjate que hasta su propio padre, hermano, en ese momento tuvo cierto rechazo hacia él, hermano. Pero José vivió con él. José siguió caminando a través de eso. ¿Está conmigo? José, hermano,
fue despreciado y desechado de su propia familia. A José, hermano, le tenían envidia, sí, por el amor que su padre le tenía. Dice el versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Fíjate que, bueno, al final, hermano, no decidieron matarlo, pero lo vendieron. Ellos, hermano, tomaron la decisión de venderlo. Y ellos no sabían, hermano, lo que más adelante le iba a suceder. José se volvió a enfrentar a otras circunstancias diferentes. Tú y yo, hermano, lo leemos, ya sabemos qué pasó en la vida de José. Pero José no sabía, hermano, lo que le iba a suceder. Y él constantemente, hermano, fue probado en su vida personal. Pero lo que yo veo en la palabra de Dios, hermano, es que José siempre tomó bien las pruebas. Nunca las tomó mal. José, hermano, nunca le preguntó a Dios por qué. José, hermano, a lo mejor él sabía que era necesario, porque el Señor dice que es necesario, hermano, que seamos probados. Lo dice ahí en Pedro. Es necesario, hermano, que seamos probados. A veces no lo entendemos. Se nos es difícil, hermano. Pero tenemos que ser probados de una o de otra manera. A lo mejor ahorita estás sumido en alguna prueba económica, en algo de salud. Yo no sé, hermano, en el área que estás ahorita siendo probado. Pero sabes, hermano, de todo esto Dios te librará. Solo es entender el propósito. José, hermano, a través de la envidia, del coraje que sus hermanos le tenían, hermano, fue calumniado. Ya en su segunda etapa, ahí cuando él fue vendido a Potifar. ¿Te recuerdas la historia ahí con la esposa de Potifar? Dice ahí en capítulo 39, capítulo 39, el versículo 27, perdón, 39, el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había ahí nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa y en las manos de ella huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a él para dormir conmigo y yo di grandes voces. A veces como cristianos, hermano, somos calumniados injustamente. Amén. Nos enfrentamos a las calumnias. A veces, hermano, en las escuelas a tus hijos los calumnian de cosas que no hicieron. En el trabajo te calumnian a base de cosas que no has hecho. Pero a veces es necesario, hermano, recibir la afrenta. ¿Está conmigo? Y aún, hermano, hay una promesa eterna del Señor ahí. Él dice, hermano, que nosotros no tenemos que tomar la venganza, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. José, hermano, no se defendió. José, hermano, recibió la afrenta. Y tú recuerdas, hermano, por segunda vez él fue llevado ¿a dónde? A la cárcel. ¿Estás conmigo? Y él, hermano, no se defendió. Y otra vez, hermano, vemos a un José, hermano, entendiendo las pruebas por las que Dios lo estaba pasando. Él no dijo, bueno, yo no hice nada. Ahora, y lo sabemos, hermano, aunque él hubiera dicho, yo no hice, no iba a poder con la palabra de la esposa de Potifar. Pero sabes, hermano, él entendió que Dios estaba tratando de hacer algo en su vida. ¿Está conmigo? Hermano, nosotros como cristianos debemos entender, hermano, a veces por qué somos calumniados.
Personalmente, hermano, yo he recibido calumnias. Pero sabes, hermano, yo he entendido, yo no me voy a defender, porque es Dios quien me va a defender. Y sabes, hermano, lamentablemente, a las personas a las cuales me han calumniado no les ha ido bien, hermano. Ahora, nunca ha sido mi deseo que les vaya mal, amén, porque esa es decisión del Señor. Pero la parte de nosotros, hermano, es entender para qué. Y cuando entiendes para qué, hermano, Dios se encarga de lo demás. ¿Está conmigo? José, hermano, fue calumniado y fue llevado a la cárcel. Pero Dios aún a través de eso tenía propósitos para él dentro de la cárcel. ¿Te recuerdas el por qué Dios también lo mandó a la cárcel? Porque había dos personajes ahí, hermano, que estaban con él. Y dentro de la cárcel, hermano, José les fue de bendición. ¿Está conmigo? Si simplemente, hermano, José tuvo que ser llevado, hermano, a la cárcel para ser de bendición a otras personas, valió la pena. Si a veces tienes que ser calumniado, hermano, para que otras personas a través de tu calumnia sean bendecidos, va a valer la pena. Ahora, no es agradable que te calumnien, ¿o sí? No es agradable que te levanten un falso, amén. Pero siempre hay un propósito, hermano. Tan solo es entenderlo. ¿Está conmigo? Génesis 39, hermano, en el versículo 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermano, vamos a ser acusados injustamente. Injustamente vas a ser acusado, hermano. Pero cuando entiendes, hermano, a través de lo que tú pasas y vives, otros van a ser prosperados. Potifar, hermano, fue prosperado a través de la vida de José. Altamente bendecido. Y Potifar no lo estaba entendiendo, hermano. Pero quien lo estaba viendo, ¿quién era? José. Dios lo estaba utilizando, hermano. Aún injustamente él era castigado, hermano, pero Dios lo estaba utilizando. ¿Para qué? Para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. El hecho de que José estaba en la cárcel, hermano, le estaba haciendo de bendición. ¿Para quién? Para Potifar. Amén. Porque a través de la vida de José, ¿quién era bendecido? Potifar, hermano. ¿Qué dice ahí en el versículo 23? Que no necesitaban atender nada, porque a través de la vida de José, Jehová los prosperaba, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando a veces no nos defendemos, cuando a veces, hermano, entiendes el porqué o el para qué de las cosas, otros van a ser bendecidos con lo que tú vives y pasas. Y sabes, hermano, a veces ¿quiénes son los que reciben la mayor bendición? Nuestros hijos. Amén. El tan solo hecho, hermano, de saber que nuestros hijos ya son bendecidos con una salvación eterna, hermano, para mí eso es mucho. Amén. Porque gracias a Dios, hermano, ya no van a cargar el pecado como tú y yo lo cargamos. Gracias a Dios, hermano, que ellos ya no van a conocer la maldad como tú y yo lo conocimos. ¿Está conmigo? Yo en lo personal, hermano, nunca me hubiera gustado que mis hijos conocieran lo que yo conocí. Y a través, hermano, de lo que yo viví y de lo que yo pasé, pero por entender el para qué de las cosas, ahora los que son mayormente bendecidos, ¿quiénes son? Mis hijos. Amén. Y en tu vida, hermano, puede ser lo mismo. Pero es triste, hermano, cuando a veces aún nos metemos en pelea con Dios. Es triste aún, hermano, cuando a veces le reclamamos a Dios el por qué estamos viviendo y pasando esas cosas. Es triste, hermano, que no sabemos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que nuestros pensamientos no son los de Él, hermano. Son diferentes. Y Él, hermano, al final de todo, siempre va a traer una salida.
Tan solo es entender el porqué de las cosas. Hermano, no por nada el Señor nos dejó ese precioso salmo, el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombras, no temeré. Wow, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber, hermano, que en medio de las pruebas y las luchas, aún, hermano, en medio de una enfermedad terrible, el saber, hermano, que Dios tiene control de eso y que Dios va a hacer algo, para mí es hermoso. Yo no sé para ti, hermano, para mí es hermoso. Mira, la gente en Argentina piensa que nosotros, o que yo, gano mucho dinero. Cerca de donde vivimos hay como un bodega aurrerá. Y bueno, constantemente me ven que yo por lo menos al día voy a hacer compras 5 veces. Hay un hombre, un cajero que normalmente es el que siempre me atiende. E inclusive me dijo que mi tarjeta me la dio el Chaco, ¿verdad? Que mi padrino es el Chaco. Porque constante ve que voy y compro. Y él se imagina que yo tengo mucha plata. Y un día me preguntó, me dijo, porque me ve en la mañana, me ve en la tarde, me ve a todas horas. Y él me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí. Y me dijo, ¿en qué trabajas? Y le dije, soy pastor. Y me dice, oye, pues has de ganar mucha plata, ¿verdad? Porque siempre te veo aquí. Y le dije, no gano mucho dinero. Pero gracias a Dios, tengo al dueño, que es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Porque aún, hermano, en medio de pruebas económicas, siempre Dios te va a bendecir. A veces no lo entendemos, hermano. Y hay principios bíblicos para eso. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Todo lo que necesitamos, hermano. Todo lo que necesitamos. Es difícil, hermano, luchar con la economía, muy difícil. Pero cuando tienes a Dios de tu lado, hermano, todo es mejor. ¿Está conmigo? Para nosotros, hermano, fue difícil al principio empezar a comprar cosas para la casa. Pero aún, hermano, Dios es tan bueno, hermano. Muebles que veíamos en un precio inalcanzable para nosotros, después de algunos meses, hermano, Dios nos los ponía bien baratos. Y la gente decía, pastor, pero si yo vi eso muy caro. Bueno, sí, pero Dios me ama tanto que me lo pone más barato. Amén. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos, hermano. Porque Él dice que si le da de comer a las aves del campo, cuanto más a quién. Tan solo, hermano, hay que entender. ¿Está conmigo? Yo sé, hermano, que a veces quizás para los hombres, a veces no es tan importante ver una casa bonita. A lo mejor para los hombres se nos es fácil, ¿no? Mientras yo tenga donde dormir y comer, creo que todo es fácil, ¿no? Pero a veces las hermanas no. A veces las hermanas son tan cuidadosas que cuidan el mínimo detalle, ¿verdad? Y la flor por acá y el cuadro por allá. Y yo siempre le decía a mi esposa, mami, mira, yo te amo tanto, créeme. Yo quisiera darte todo, pero mejor ora a Dios y dile a Él que me provea para darte todo lo que tú necesitas. Y hasta el día de ahora, hermano, así ha sido Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, estamos tan sumidos en los problemas, estamos tan preocupados por las cosas, hermano, que dejamos a un lado las bendiciones de Dios. ¿Está conmigo? A veces es tanto el afán, hermano, de obtener las cosas que nos olvidamos de las espirituales. A veces es tanto el deseo, hermano, de obtener las cosas que dejamos a un lado lo que verdaderamente Dios quiere en nuestras vidas. José, hermano, no se preocupó por su vida. José no vivía angustiado. José no vivía preocupado, hermano. Él tan solo estaba en el lugar donde Dios lo tenía. Él tan solo, hermano, estuvo dispuesto a entender el por qué, el para qué Dios lo estaba mandando en esas pruebas. ¿Está conmigo? Nosotros como cristianos, hermano, debemos, con mayor razón, saber para qué, hermano. La gente, hermano, nos está viendo. Somos el blanco de la gente, hermano. Y a veces el escucharnos a nosotros, hermano, constantemente quejarnos, es darle a entender a la gente, hermano, que Dios no cuida de nosotros. ¿Está conmigo? El a veces estar diciendo, y es que no tengo esto, y es que por allá, y es que para acá, y estoy batallando, es como decir, Dios no me está cuidando. ¿Y qué le estamos demostrando a la gente, hermano?
que Dios no nos ama. Y Dios dice que con amor eterno nos ha amado. Por eso nos ha prolongado su misericordia. ¿Está conmigo, hermano? Dice que Él, hermano, todos los días está para escucharnos, todos los días está para protegernos, hermano. Pero a veces nosotros demostramos lo contrario. ¿Te recuerdas, hermano, a Daniel? Cómo Daniel también estaba sufriendo pruebas y luchas. Y al final, hermano, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Nabucodonosor? Yo quiero conocer a quién, a tu Dios. Está conmigo, hermano. Tenemos que entender por qué de las pruebas. No es algo que en nuestra vida cotidiana esté. No es algo que le oramos a Dios, Señor, mándanos pruebas, ¿verdad que no? No. Pero sabe una cosa, hermano, sí tenemos que orar para estar preparados para cuando vengan las pruebas. Sí tenemos que orar, hermano, porque el Señor dice en su palabra que va a haber un día malo en nuestra vida. Y si no estamos preparados para ese día malo, hermano, no vamos a entender el porqué de las pruebas. ¿Te recuerdas que el Señor Jesucristo se preparó para cuando iba a ser tentado de parte de Satanás? ¿Y cuántos días se preparó, hermano? 40 días y 40 noches, hermano. Nuestra vida, hermano, constantemente debe de estar preparada para cuando vengan las pruebas, entender y solo, hermano, decirle, Señor, si tú lo mandas, es para algo. Amén. Vemos, hermano, la primera parte de José, hermano, que estuvo sometido a pruebas. Pero vemos una segunda parte, hermano, en la vida de José, que él entendió, hermano, y ahí es cuando Dios lo bendice de una manera increíble. Fíjate, dice ahí en Génesis 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. A pesar, hermano, de las luchas y las pruebas en las que estemos, nunca se te olvide, hermano, que Dios ha prometido estar contigo. ¿Y hasta cuándo? Hasta el final del mundo. Amén. Mira, a veces nuestro padre, nuestra madre, a veces gente se olvida de nosotros, pero dice la palabra de Dios que aún que se olviden de nosotros, dice, con todo esto Jehová te recogerá. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, pero con todo esto Jehová te recogerá. ¿Es importante tener el amor de los padres, de los hermanos? Sí, hermano, sí. Pero para mí, hermano, no me lo tome mal. Para mí es mejor saber que Dios está de mi lado. ¿Está conmigo? ¿Sabes, hermano? Llegamos a la Argentina y estábamos nada más los 4. Y al principio no tuvimos gente en la iglesia. Por algunos 6 meses, hermano, yo tomé una iglesia de 30 años. Pero cuando llegamos, por 6 meses no iba nadie, hermano. Solo 2 personas. Y era difícil, hermano, todos los miércoles, todos los domingos, hermano, estarle enseñando solamente a mi familia. Y llegaba a veces un punto de frustración, hermano. Pero sabes, hermano, cuando yo sabía que Dios estaba conmigo, eso aligeraba mi carga. Cuando yo sabía, hermano, que el Señor nunca me iba a abandonar, eso me tranquilizaba. Y eso me motivaba, hermano, a seguir adelante. José, hermano, sabía que Dios estaba con él. Y eso a él le llevó a ¿qué, hermano? A seguir adelante. Hermano, así debería de ser nuestra vida. Entendiendo, hermano, entendiendo las circunstancias, pero el saber que Dios está contigo y que no te va a abandonar, todo es mejor. Amén. Sí, hermano, quisiéramos tener la ayuda de los padres, la ayuda de los hermanos. Ahora nosotros a la distancia, hermano, 12 horas, hermano, ya no tenemos la ayuda de nuestra iglesia, no tenemos la ayuda de nuestro pastor, no tenemos ayuda de hermanos que nos quieren. Pero sabes, hermano, es mejor la ayuda de parte de Dios. ¿Está conmigo? No desprecio, no demerito. Me encantaría, hermano, otra vez estar cerca de mi pastor. Me encantaría estar cerca de hermanos que fueron de bendición en nuestra vida. Pero la mayor bendición que hemos recibido, hermano, es de parte de Dios. Y sabes, es eterna. Y José lo sabía. Dice la palabra de Dios, hermano, que José entendió. Ahí en el versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José,
y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Constantemente, hermano, vemos en repetidos versículos, hermano, que a través de la fidelidad de José, Potifar era altamente bendecido. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, yo veo que Potifar estaba más preocupado que José. ¿Amén? La gente rica, hermano, no puede descansar, no puede dormir por toda su riqueza. Ahora, no es que despreciemos, hermano, el dinero, pero no nos es tan necesario. Amén. Dios dice, preocúpate por lo que vas a comer, vestir el día de ahora. No sabes si mañana lo vas a tener o vas a vivir. Y es triste, hermano, que a veces vivimos tan afanados por las cosas del mañana que nos olvidamos de las cosas espirituales. Y a veces Dios quiere darnos más lo espiritual que lo material. Amén. A veces, hermano, dejamos desapercibido, hermano, el corazón de un hijo lastimado. A veces, hermano, no nos damos cuenta que Dios quiere obrar en aquellas personas, hermano, que quiere traer a los pies de Cristo. Y por estar tan metidos en las cosas materiales, no nos damos cuenta de las espirituales, hermano. Amén. A través de la vida y de la fidelidad de José, hermano, Potifar fue altamente bendecido. Y constantemente, hermano, Potifar lo veía. Y sabes, hermano, que constantemente José era cuidado de parte de Dios, porque él tenía un propósito para la vida de Potifar. Él tenía, hermano, algo especial, y no nada más para la vida de Potifar, hermano. ¿Te recuerdas más adelante también para los hermanos de José y su padre? A veces, hermano, por nuestra fidelidad, otros van a ser también bendecidos. Dijimos los hijos, pero también gente a nuestro alrededor, hermano, va a ser bendecida, hermano, por tu fidelidad. Gente, hermano, que te conoce, por qué pruebas, por qué luchas has pasado, y que te has mantenido fiel, hermano, a las cosas de Dios, que te has mantenido fiel, hermano, a venir a la iglesia. La gente anhela y desea lo que tú tienes. Amén. Porque dice Dios que no somos de los que retrocedemos. Porque si retrocedemos, hermano, puede ser para perdición. ¿Está conmigo? A pesar de las luchas y las pruebas, hermano, tenemos que seguir adelante. ¿Está conmigo? No es fácil nuestra vida cristiana, hermano. No es fácil. Y hoy más que nunca estamos luchando como nunca, hermano. Hoy como nunca nos estamos enfrentando a muchas cosas, hermano. Muchas iglesias bautistas, hermano, se han cambiado al calvinismo. Muchas iglesias bautistas, hermano, han dejado de predicar la verdad. Y es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos fieles. Cristo viene pronto, hermano. Él ya está a la vuelta. ¿Cómo te va a encontrar, hermano? ¿Cómo te va a encontrar? Mira, cristianos que no han entendido las pruebas y las luchas, aún se han ido de la iglesia, hermano. Y Dios dice, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte a pesar de lo difícil. Mira, si fuera fácil la vida cristiana, ¿cómo estuviera ahorita el auditorio? Estuviera lleno. Pero como Cristo no prometió que iba a ser fácil, hermano, le es difícil a la gente, hermano, entender la vida cristiana. Amén. Es una bendición ser hijo de Dios, amén. Porque Dios dice, y de modo que si alguno está en Cristo, somos diferentes, hermano, gracias a Dios. Pero Cristo no prometió que iba a ser fácil. En el mundo habrá muchas aflicciones, hermano, muchos dolores. ¿Está conmigo? Cristo los vivió, Cristo los padeció, hermano. Pero tan solo es entender para qué, hermano, para qué. Versículo 21 ahí, Génesis 39. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es por eso, hermano, que esa gracia inmerecida es la que actúa a favor de nosotros. Por gracia sois salvos. Una gracia que no merecemos, hermano. Una gracia que para nosotros es incansable. Pero gracias a esa gracia de Dios, hermano, es que tenemos todo. Amén. Y gracias a la gracia de Dios es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, hermano,
que fuera de nosotros. Nuestra fe fuera vana. Pero gracias a Dios que es a través de Cristo, hermano. Y es esa misma gracia que todos los días le dio en la vida de José. Y es la gracia, hermano, que necesitamos todos los días de nuestra vida para entender y seguir adelante con nuestra vida de pruebas, hermano. ¿Está conmigo? Y por último, hermano, cuando José entendió, hermano, el porqué de esas luchas y pruebas a las que estaba sometido, vamos al capítulo 41, el versículo número 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José, hermano, cuando entendió el porqué o el para qué de las pruebas, Dios lo exaltó, hermano, a lo máximo en medio de los hombres. ¿Está conmigo? Potifar le dio su anillo y lo paseó en su segundo carro, hermano, y aún ordenó que todos se doblaran ante él. ¿Sabes, hermano, cuál es el anhelo de mi corazón? Que cuando yo llegue a la presencia de mi Salvador, Él me diga tan solo: pasa, buen siervo y fiel. Y con eso, hermano, yo ya estoy del otro lado. ¿Está conmigo? Hay gente, hermano, que le encantaría recibir riquezas. Hay gente que le encantaría recibir el aplauso de los hombres. Hay gente, hermano, que les gustaría 1000 cosas. Pero yo, hermano, tan solo escuchar de mi Salvador que le fui fiel en lo poco, hermano, con eso me doy por bien servido. Hermano, si tú entiendes el porqué de las pruebas y luchas todos los días a través de Cristo, Dios te va a exaltar en lo máximo, hermano. ¿Está conmigo? Pero mientras no lo entiendas, hermano, seguirá siendo probado. Seguirá siendo probado hasta que no sepas el para qué de las cosas, hermano. Y mira, mientras estemos aquí, hermano, vamos a seguir siendo probados. Esto no se acaba, hermano. Se va a acabar cuando ya estemos en el cielo. Porque dice el Señor que allá no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, hermano. Todo pasó, todo acabó. Pero mientras estemos aquí, hermano, tenemos que tomarnos de la mano de nuestro Señor. ¿Está conmigo? José, hermano, fue exaltado a lo máximo. Y aún, hermano, él fue reconocido de aquellos que buscaron hacerle daño, hermano. Y él fue de bendición para la vida de sus propios hermanos y la vida de su padre. Hermano, nuestra vida puede ser de bendición para nosotros mismos y para la vida de otros. Tan solo hay que entender el para qué. Vamos a orar. Señor, te agradezco ya en esta tarde, Dios, por lo que nos permites vivir y pasar, Dios. Yo sé que hay cosas que no quisiéramos pasar. Yo sé que hay cosas, Señor, que no quisiéramos vivir, pero a veces son tan necesarias para que también nuestra fe pueda ser aumentada, Señor. Yo te ruego, Dios, que si en esta mañana hay algún hermano, algunos hermanos que están en medio de una lucha, una prueba, que tú aligeres su carga, Señor, porque tu palabra dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nadie viendo, hermano, todo el ojo cerrado. El piano empieza a tocar, hermano. Si tú crees que este mensaje fue para ti de esta mañana, hermano, fue la palabra de Dios, hermano, no fue la mía. Si tú estás en medio de una lucha, una prueba en este momento, y te has preguntado: ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no pasas al frente y le dices: Señor, ayúdame? Ayúdame a buscar el para qué, mi Dios. Hay cosas que me son difíciles, no encuentro la salida, pero yo te ruego que en tu gracia me puedas ayudar. ¿Por qué no pasas al altar, hermano? Mira, el altar está aquí esperándote. No es para mostrarle a la gente, hermano, qué tan mal estamos nosotros. Es para mostrar, hermano, la necesidad que tenemos de que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Por qué no pasas al altar, hermano? Le dices: Señor, mira, aquí estoy con mis luchas, con mis pruebas, pero ayúdame, Señor, a vivir con ellas todos los días. Ayúdame, Señor, a saber que si me mantengo fiel,
tú vas a obrar de una manera especial, sobrenatural. Bendice, Señor, este tiempo. Derrama de tu gracia, Señor, y muévete en cada corazón en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, hermano, traiga convicción a la vida de cada hermano, mi Dios. Tal vez usted está aquí, usted pudiera decir, hermano Dan, yo no sé si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Yo no estoy seguro de mi salvación. ¿Hubiera alguien así? ¿Podrías levantar tu mano? Quisiéramos orar por ti. Alguien que dice, yo no estoy seguro de mi salvación. ¿Hubiera alguien así?